What a Savior, my Redeemer, friend of sinners, one like me. Oh, what kindness, suffered violence, healed my blindness, and set me free. Oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Heaven's glory, come on, clothed in mercy, knew my story, yet took my end. And oh, our freedom, hope like heaven, now forgiven, I will rise again. And oh, our grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. Should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Buenas noches, bienvenidos a este martes de Misión Live. Aquí comenzamos la grabación de este vivo, así que darles la bienvenida a todos los que se van a conectar en esta noche, a todos los que van a ver después el video. Recordarles, como todas las noches también, que está disponible el canal de YouTube, donde tienen ahí todo el contenido ya cargado para que ustedes puedan ir y ver todos esos vivos que se hayan perdido o los que ustedes deseen ver. Así que ya más tarde vamos a tener también, ya les voy adelantando, un vivo a través de Instagram con un hermano de Ecuador. Así que bueno, vamos a arrancar esta noche. Es una alegría grande poder tener a este amigo en conexión, otro de los más jovencitos que vamos a tener acá en estos vivos de Misión Live. Así que vamos a dejar ya mismo de compartir pantalla y le vamos a dar la bienvenida a mi querido amigo Isaac. Y vamos a viajar esta noche a Costa Rica, así que ahí la tenemos ya en pantalla. Hola, ¿Cómo hola, estás, querido? todo bien, gracias a Dios. Qué ¿Cómo bueno estás? tenerte y desde ya te voy a dar un tiempito para que vos te puedas presentar, que nos cuentes, bueno, ya adelanté que sos de Costa Rica, pero que nos cuentes un poquito más, a qué iglesia vas, si estás haciendo algún trabajito ahí, o trabajando en algún área o ministerio, y que nos puedas comentar a ver si estás estudiando, qué estás haciendo de tu vida, para conocerte un poquito más. Claro, claro. Bueno, como comentaron, mi nombre es Isaac, soy de Costa Rica, participo de la Iglesia Comunidad Cristiana Shalom acá en Costa Rica, queda en el área del volcán Poás, por cierto, si algún día quieren venir,
por acá están bien recibidos. Trabajo en el área de jóvenes, de prejuveniles, como parte de la coordinación, y también trabajo con distintas fundaciones que hacemos varias acciones sociales y que pronto les estaré comentando un poco más. Actualmente estudio, sería 10º año acá en Costa Rica y me falta un año para salir del colegio, que entiendo que en algunos países no es lo mismo. Entonces, eso sería como lo que estoy haciendo ahorita y siempre sirviendo en mi iglesia en lo que pueda. También funciono en la parte de producción y multimedia. Excelente. Bueno, y estuviste acá cerquita de Argentina hace poco, ya, o sea, Claro, hace poco, ya han pasado como 5 o 6 meses, ya hace sí. bastante, pero ¿qué tal fue esa experiencia acá en Chile, en el CIMA Internacional, y estuviste por Argentina también? Contame un poquito. La verdad que esta experiencia fue todo algo impactante para mí porque nunca había salido de mi país. Tenía 15 años en enero, entonces salí solo de mi país. Era la primera vez que me subía a un avión y lo hice solo. Y participar del CIMA fue algo impresionante porque el Señor estuvo hablando a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y luego participar en una experiencia misionera en Argentina fue más que enriquecedor porque ahí pude exponer lo que había aprendido. Y además de eso, cuando yo me vine de Argentina, yo les dije a ellos, a los donde fui, les digo, yo no vine a dar, sino que ustedes me entregaron más de lo que yo vine a dar. Entonces, porque es maravilloso ver, conocer las experiencias. Por cierto, ahora estaba comentando un poco que estuvimos en una zona muy peligrosa en Las Heras, en Mendoza, en donde a cierta hora del día hay disturbios, pueden haber disturbios con pistolas y etcétera. E incluso la policía no llega a esas zonas por la misma situación que viven los vecinos. Entonces es una zona muy conflictiva y que es muy difícil hablar de Jesús. Es muy difícil y quizá nosotros digamos, tal vez en Argentina no exista esto, pero en ese momento ahí en esos vecindarios es muy difícil porque en la iglesia que existe ahí tiene que ser como muy cerrada. Ellos no pueden tener un rótulo afuera que diga iglesia, no, todo tiene que ser como oculto. Y eso es muy increíble porque yo pensé que yo iba a ir a evangelizar personas, iba a ir a compartir con personas del pueblo. Y cuando yo llegué allá es una realidad totalmente distinta y que no conocía, porque yo estoy acostumbrado a evangelizar, etcétera, pero no conocía todas estas cosas y tener que llegar a un punto en donde no podía salir, donde no podía hablar con distintas personas y, y para mí fue impactante porque es como quitar esa cosa que yo tenía y buscar otra forma de cómo compartir el Evangelio de Jesús con las demás personas. Entonces siento que fue una experiencia que me cambió y me permitió ver que el Evangelio de Jesús puede ser transmitido de distintas formas. No simplemente puede ser hablando con alguien, evangelizando o haciendo cosas que siempre pensamos en las iglesias que únicamente hay que hacer. Qué lindo también para tu familia sentir que has podido ya de tan chico vivir una experiencia así, ¿no es cierto? Porque ahora ya tenés, ¿cuántos años, Isaac? ¿16 ya cumpliste o no? 16, sí, 16 Ya y un tenés poquito más. 16. Así que ha sido también para la familia, creo que también una gran experiencia. Me hace acordar por ahí cuando yo iba más chico, de más chico viajaba y mi madre se quedaba en casa preocupada a veces porque, bueno, salíamos al campo Claro. y salíamos a predicar. Me imagino que te ha pasado lo mismo ahí, pero bueno, después la felicidad plena de que has vivido una linda experiencia. Así que bueno, me alegra, nuevamente te agradezco y te digo que me alegra mucho tenerte y voy a dar este espacio para que nos puedas compartir una pequeña reflexión que has preparado. Así que yo me voy a mutear un ratito, yo te voy a poner ahí en pantalla grande, igualmente vos vas a compartir pantalla, así que ahí estamos y vamos a disfrutar este tiempo con Isaac. Perfecto. Vamos
a compartir pantalla. Ok. Ok, ahí comenzamos. Quisiera compartirles el día de hoy algo que he titulado Nuestro propósito. Quisiera comenzar haciendo una pregunta y lanzando una pregunta. Y es, ¿ya sabes o conoces cuál es tu propósito? Muchas veces pensamos en que nosotros no tenemos un propósito o que no servimos para nada o que no tenemos un propósito. Y nosotros como jóvenes incluso podríamos pensar en algunos momentos que no servimos para nada o incluso llegamos a preguntarnos, ¿para qué estoy en la tierra? Y para todas estas preguntas, Jesús tiene una respuesta. Y quisiera que me acompañes leyendo el versículo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, quisiera que estudiemos un poco más a fondo este versículo, porque cuando Dios nos dice que nosotros somos hechura suya, y de este versículo se ha predicado quizá muchas veces, pero el día de hoy quiero traerlo para que entendamos esto. Cuando Dios nos dice que somos hechura suya, esa palabra hechura viene del verbo poiema del latín, que significa que, o sea, se le utilizaba a las vasijas de barro para decir que las vasijas de barro eran hermosas, pero que también tenían un propósito para un fin. En ese caso, eran para ser llenas de vino, de algunas cosas o de lo que fuera, para ser llenas. Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros somos sus hechuras, es porque nosotros somos como esa vasija que tiene un propósito, pero que también es hermosa. Entonces, imagínense qué hermoso cuando Dios nos dice que nosotros somos hechura de Él y que estamos creados para buenas obras. Ahí es donde nos da ese propósito. Nos dice, ustedes son mi hechura, son mis vasijas, yo las voy a moldear y ustedes van a ser para buenas obras, así como Jesús lo hizo y ya Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, Dios había preparado ya el plan de nuestras vidas, ese propósito, ya Dios lo había planeado. Y nosotros a veces pensamos que no somos parte del reino o no nos sentimos parte, pero si comenzamos a leer la Biblia, nos damos cuenta conforme vayamos leyendo que la Biblia nos va involucrando cada vez más en el reino de Dios. Y todos nosotros somos parte de algo tan grande que no podemos imaginarnos. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero este propósito que ya cada uno de nosotros tenemos y cada uno de nosotros puede ser distinto. Hay personas que tienen la facilidad para cantar, otras personas tienen la facilidad para enseñar y esos propósitos nos permiten hacer que el Evangelio de Dios sea conocido y que las naciones adoren el nombre de Jesús, porque para eso es, para la misión de Dios y para el reino del Evangelio. Y quisiera que nosotros podamos ponernos a pensar que qué es ese propósito que nosotros tenemos. Y quizá no lo tengamos en este momento muy claro, porque es válido, quizá no lo tengamos claro, pero quiero invitarte a que en esta noche puedas preguntarle al Señor, Dios, ¿cuál es el propósito que tú quieres que yo cumpla? ¿Cuál es ese propósito? Y sé que cuando nosotros reconozcamos, que cada uno reconozca y Dios nos muestre cuál es el propósito que tenemos cada uno, comenzaremos a experimentar nuevas cosas, porque ahí es donde el Señor comenzará a cambiarte, comenzarás a ser parte de la expansión del reino de Dios. Y ahí es donde comenzaremos a vivir cosas maravillosas que ni siquiera hubiéramos pensado que hubiéramos podido participar. Recordemos que el Señor tiene grandes cosas ya planeadas para cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es confiar en Él y entregarle todo lo que nosotros somos. Luego de esto, Él se mostrará a nosotros y nos hablará para así mostrarnos todo lo que Él desea hacer con nosotros. Entonces,
Nosotros ya entendimos que tenemos un propósito en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ese propósito va a ser cumplido con respecto a lo que Dios quiere. Y muchas veces ese propósito no se puede desarrollar porque nosotros pensamos que somos muy jóvenes o en mi caso, yo tengo 16 años, puedo tener algunas dificultades quizá de mi edad, etcétera, pero quisiera leerles en la Biblia un ejemplo que está en Jeremías 1:7. Y es cuando Jeremías está teniendo un conversatorio con Dios y le está diciendo, pero no, que le está preguntando y le está diciendo al Señor, Señor, pero yo soy muy joven. Y él estaba intentando decirle, Dios, cómo voy a llegar yo a hablarle a los eruditas de la ley? ¿Cómo yo voy a llegar a hablarle al rey? ¿Cómo yo voy a llegar y voy a profetizar si yo estoy muy joven? Y en ese momento llega el Señor y dice, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Entonces, en este momento podemos comprender que no hay una edad para cumplir nuestro propósito. Desde que tengamos y comprendamos el propósito que Dios nos ha dado, tenemos que comenzar a cumplirlo. No podemos decir, soy muy joven, porque cuando Dios es quien nos está llamando, cuando es nuestro Dios, nuestro Señor, ese propósito Dios va a permitir que nos capacitemos. Él nos va a capacitar y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos para cumplir con el propósito que nos dio. Obviamente que cuando nosotros comenzamos a cumplir ese propósito que Dios nos ha dado, nosotros vamos a comenzar a recibir algo de Dios, algo de parte de Dios, porque el propósito es un regalo. Y con el propósito viene capacitación. Comenzaremos, quizás si eres predicador, vas a comenzar a predicar y vas a decir, ¿cómo? Yo no sabía que yo hacía eso, pero es porque Dios es quien nos capacita. Dios es el que va a ir avanzando y va a ir permitiendo que avances en ese propósito. Y hoy en día, y en esto quisiera que nos centremos un poco más, vivimos en un mundo que muchas veces no tiene una identidad fija, no tiene una luz, no está definido. Y cuando Dios nos llama a nosotros con propósito, nos define esa identidad. El único propósito para eso es para que nosotros vayamos y le ayudemos a otros a definir también nuestra identidad. Y ahora, cuando nosotros hagamos esto, nos vamos a comenzar a crear o nos vamos a comenzar a formar como movilizadores del propósito de Dios, porque vamos a comenzar a movilizar a otros a que cumplan ese propósito que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, hemos recibido un propósito. Y este propósito no se recibe porque yo soy Isaac o porque yo soy el más guapo de la iglesia o porque yo soy el guitarrista. No, es por la gracia del Señor. Así que si no tienes un propósito definido aún, yo quiero decirte, el Señor tiene un propósito y no importa si somos muy jóvenes. No, porque el Señor quiere capacitarnos, quiere trabajar con nosotros y quiere obrar. Y aunque muchas veces por ser jóvenes no podamos salir de nuestros países o tengamos algunas dificultades, comencemos a hacer misiones, comencemos a cumplir ese propósito en nuestros países, en nuestras casas, en nuestros barrios. Comencemos, pero no permitamos que nuestras cosas físicas nos encierren de lo que el propósito de Dios quiere cumplir en nosotros. Y en medio de un mundo que no tiene una identidad, Dios nos ha llamado a nosotros a ser la luz que este mundo necesita. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a ser esa luz que el mundo necesita, esa sal que el mundo necesita. Y en un mundo que no tiene identidad, que está perdido, es a través del propósito que Dios nos ha dado a cada uno que podemos comenzar a iluminar un mundo que está perdido. Y cuando yo digo esto, se me ponen los pelitos de punta, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros cambiemos el mundo. Dios envió a su Hijo para dar salvación al mundo y nos ha enviado a cada uno de nosotros a que vayamos y prediquemos ese ejemplo de Jesús,
para que por medio de Jesús puedan las personas recibir esa identidad que les hace falta, puedan recibir ese amor que Jesús nos ha brindado. Porque hoy en día hay jóvenes que no tienen una identidad definida, hay jóvenes que no saben qué quieren ser, hay jóvenes que no entienden lo que el Señor les está llamando. Y nosotros como hijos suyos somos quienes tenemos que ir a ese mundo perdido, a restaurar ese mundo perdido, a restaurar, a darles luz en medio de las tinieblas que están viviendo, a darles esa luz que el mundo necesita. El Señor quiere darnos a nosotros una identidad definida, pero esa identidad que nos diferencie del mundo entero. No nos preocupe que cuando nosotros tengamos ya el propósito definido, quizá nos aparten del mundo, nos aparten los jóvenes, porque el Señor quiere darnos un propósito que es diferente al mundo entero, pero tiene que ser diferente para que sí pueda ser, para que pueda cambiar y traer luz a un mundo que está perdido. Entonces, nuestro propósito es llevar la luz a las tinieblas, llevar esa sal donde es necesaria, dar identidad a lo que no tiene identidad. Pero todo esto lo vamos a lograr cumplir si el propósito de Dios está claro en nuestras vidas. Y nosotros como jóvenes cristianos, no importa nuestra edad, comencemos a establecer la identidad que el Señor desea que tengamos. Comencemos a pedirle al Señor, Dios, envíame a mí. Dios, dame ese propósito para yo poder cambiar el mundo. Y Dios quiere darnos una identidad, pero una identidad para comenzar a cambiar el mundo. Y quisiera que esta frase, compartirla con ustedes, dice, en tus manos tienes la posibilidad de cambiar al mundo con el amor de Jesús. Es algo que pesa mucho, porque nuestras manos y nuestra lengua, nuestra boca, a como tiene el poder para salvar a muchos, para cambiar y el mundo, así también tiene el poder para destruirlo. Así que yo quiero decirte en esta noche, tienes un propósito. Dios te ha dado un propósito. Ahora quiero decirte, comienza a cambiar el mundo, comienza a cambiarlo, no digas soy muy joven, no, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a llevar y Él va a ir abriendo puertas conforme tú vayas creciendo, va a ir abriendo esas puertas que necesitas, porque el Señor es quien te da el propósito y Él te va a ayudar y si aún no tienes claro ese propósito, te invito en esta noche a que puedas pedirle al Señor Jesús que te dé ese propósito definido, que te dé esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Porque como dije antes, este propósito no es porque nosotros seamos lo más alto de la iglesia. No, es porque por gracia lo hemos recibido del Señor para que así podamos cambiar el mundo. Así que esta era la pequeña reflexión que traía el día de hoy y quisiera que podamos estar reflexionando en esto. Si no tienes el propósito aún definido o claro, porque todos tenemos ese propósito y ya hoy lo entendimos, pero si no lo tienes claro, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que se pueda revelar, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es quien da según Él lo así parece, según Él así le parece. Así que este era el pequeño devocional que traía el día de hoy. Entonces, Jairo, no sé si tienes alguna consulta, algo que comentar. Ahí estoy apareciendo, a ver si aparezco ahí. Si podés ahí dejar de compartir pantalla, así nos vamos grande. Ahí estamos, perfecto. Listo. Admirable, Isaac, la verdad que como ahí recién acabo de publicar un mensajito ahí en los comentarios, leía justo los comentarios que te hacía tu familia, y la verdad que es admirable escucharte, la pasión que le pones para poder transmitir un mensaje, y bueno, yo voy a estar orando por tu vida, porque sé que recién estás en 16 años de tu vida, y imagínate lo que vas a hacer. Espera que voy a ponerme ahí está. Ahora sí, porque te había puesto en pantalla grande y no nos veíamos los dos.
Como te decía, 16 años recién de tu vida y todo lo que Dios tiene preparado para vos, ¿sí? Así que simplemente alentarte, agradecerte por este tiempo que has podido compartir, agradecerle también a tu familia y le mando un cariño enorme también. Y bueno, y este mensaje también va a quedar grabado después en el canal de YouTube, así que después te pasaré el link. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias por poder compartir este momento, este tiempito. No sé si querés agregar algo más, si querés mandar algún saludo para la gente que Muchas, te está viendo. muchas gracias, Jairo, a vos por invitarme y es una bendición poder compartir del reino de Dios y que podamos crecer juntos, porque al final eso es crecer juntos. Y bueno, no, enviar un saludo a todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga y que espero que puedan conseguir y entender ese propósito que Dios nos ha dado. Y no sé si quisieras que comente así brevemente más o menos algunos proyectos que hacemos acá en Costa Rica. Sí, claro, claro, claro. Ok, nada más dame un momento. No hay drama. Ok, ahí está. Tengo algunas fotos Bueno, listas ahí para, vamos, bien, para... muy bien. Entonces, acá el año pasado estuve en Chirripó, en donde yo trabajo con varias organizaciones. Una que se llama Sonrisas Sin Fronteras, y nosotros vamos y visitamos zonas de alto riesgo acá en Costa Rica, como lo son los indígenas, y también algunas islas de la zona que también sufren escasez de alimentos o etcétera. En este caso, esta vez fuimos a entregar dulces y confites para los niños y fuimos a hacer una fiesta con los niños y también compartimos con la iglesia y estuvimos haciendo algunas otras cosas, que por cierto acá tengo unas fotos, bueno, no, parece que no las tengo. Entonces, estuvimos también construyendo un comedor infantil que lo tenemos allá en Chirripó. Para poder entrar a Chirripó hay que caminar 2 horas. Son 2 horas caminando y para poder llegar, pero la sonrisa de los niños, todo lo que ellos compartían con nosotros es meramente gratificante de Dios. Luego también en Isla Caballo realizamos una vez al año entregamos arroz, en grano, porque hay 3 meses en donde las familias no pueden trabajar, no pueden, no pueden pescar, que ese es su trabajo nativo. Entonces nosotros vamos y brindamos arroz, llevamos arroz, conseguimos arroz de acá y luego lo llevamos a la isla, lo entregamos, hacemos un culto de entrega y luego ya nos venimos. Acá tengo, por cierto, algunas fotos en donde llevamos el arroz. El año pasado logramos conseguir 2 toneladas de arroz y un poco más, porque en la zona de Isla Caballo hay alrededor de 200 familias que en ese tiempo se quedan con escasez de alimentos. Y acá podemos ver niños que nos ayudan a jalar los sacos de arroz grandes con fuerza y con una esperanza que yo sé que solamente Dios es el que las da, porque los niños cuando nos ven llegar tienen una sonrisa en sus rostros y eso es lo que nos llena. Luego, acá también algunas fotos entregando el arroz y también vamos a una parte que también es costa, que también se ve afectada por la producción de pescado. Entonces, entregamos también arroz en esta zona. Luego, para el 2019, a finales de año, logré conseguir regalos para ir a un lugar que está acá que se llama Coajiniquil y Upala. Conseguimos regalos y les hicimos una fiesta a los niños, que por cierto, los niños compartieron con nosotros, les llevamos comida, inflables, o no sé cómo les llamarán en otros países. Y los niños disfrutaron, compartimos con ellos. Fue una fiesta, duramos 4 días en esa zona y estuvimos haciendo 2 fiestas en distintos lugares y al final logramos entregar regalos a más de 400 niños. Luego para este año teníamos planeado un viaje otra vez a Chirripó para entrega de cuadernos al principio de año.
pero por cuestiones de la pandemia no pudimos entrar, pero tenemos 4.000 cuadernos esperando para ir ser entregados el próximo año. Así que de verdad que el reino de Dios es esto es lo que nos llena, esto es el propósito que Dios nos ha llamado a través de nuestras manos, el amor de Jesús, transmitirlo a otros a través de estas muestras de cariño. Luego, bueno, como Jairo estaba comentando, estuve en Chile y Argentina en febrero, en donde estuvimos trabajando, construyendo unos baños y también construyendo algunas aulas para la iglesia. Y también tuvimos la oportunidad de compartir con papás, en donde estuvimos tratando el tema de cómo educar a nuestros hijos. Entonces, estuvimos allá enseñando. em, Luego también tuve la oportunidad de compartir con una iglesia, con jóvenes, en donde hablamos acerca de cómo encontrar ese propósito que Dios nos ha dado y cómo ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, creo que esto es más o menos todo. Entonces, vamos a dejar de compartir. Listo. Entonces, más o menos, Jairo, eso es todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que nosotros, esto lo estoy haciendo yo aquí, con distintas organizaciones, pero creo que cada una de las personas que nos está viendo puede comenzar a incentivarse, a motivarse para que el propósito que Dios nos ha dado podamos transmitirlo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, incluso si pudiéramos a nuestro país. Excelente, qué hermoso trabajo, la verdad que es un hermoso trabajo y ya espero que en algún momento que vuelva a Costa Rica, que voy a volver de nuevo y tengo planeado volver, ahí te voy Claro. a ir a visitar y poder también conocer más de cerca todo esto. Así que bueno, Isaac, vamos a cerrar el vivo, nuevamente agradecerte y bueno, nada, simplemente estás invitado para poder hacer otro vivo más adelante, que puedas compartirnos y seguir enseñándonos a través de la palabra. Así que bueno, te mando un abrazo grande, te dejo para que también te puedas despedir de los que te están viendo y de tu familia que también estuvo ahí apoyándote firme. Así es. Bueno, muchas gracias, Jairo, como te comenté antes. Para mí es un privilegio poder estar acá compartiendo. Y claro, ahí cuando quieras me pones un mensaje y yo puedo compartir. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Si les gustaría conocer ideas y proyectos que puedan hacer en sus países, no duden en contactarme. Ahí pueden contactarse con Jairo o con Viajero con Misión y él puede brindarles mi contacto. Si necesitan proyectos, cosas, no saben qué hacer, pero quieren involucrarse en la misión de Dios, no duden en contactarme, puedo darles proyectos, etcétera. Y así que quisiera terminar, no sé, orando y Yes. agradeciéndole. Ok. Oramos Señor Dios, nomás. gracias por esta noche, gracias por mi amigo Jairo, lo bendigo, Señor, le envío un abrazo hasta Argentina y gracias por cada una de las personas que se pudo conectar. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que tenemos un propósito en tu reino. Permite que cada uno de nosotros pueda descubrir cuál es ese propósito y pueda crecer conforme a lo que tú nos has planeado ya. Gracias, Señor, por cada cosa que nos permitiste compartir esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y nos vamos a despedir ahí con una canción, así que vamos a desactivar nuestros audios, vamos a desactivar la cámara y los vamos a dejar con una pequeña canción que elegí para esta noche. Así que espero que les guste. Ahí vamos poniendo en pantalla. Excelente.
Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Y yo voy, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre,